Arturo Estrada Torres, trabajo en el Centro de Investigación en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en el Laboratorio de Biodiversidad. Yo básicamente me dedico al estudio de un grupo de organismos que se llaman mixomicetos o micetosuarios, dependiendo de quién los estudie, si los zoólogos o los micólogos, porque este grupo de organismos es un grupo de organismos muy peculiar, de estos grupos que durante mucho tiempo dieron dolores de cabeza a los biólogos de realmente qué eran, porque tienen en su ciclo de vida una fase móvil que se mueve a través del sustrato que consume, va comiendo bacterias y va comiendo hongos y levaduras y otros microorganismos, y una fase reproductora que parece un pequeño hongo en miniatura. Entonces, por la presencia de estas dos fases, pues por la fase vegetativa, por la fase móvil, los protozoólogos los estudiaban como parte de los protozoarios, y por la fase reproductiva, pues los micólogos los estudiaban como hongos. Actualmente sabemos ya por los estudios de biología molecular que en realidad no son hongos. Sabemos que los protozoarios son un grupo muy complejo que tiene diferentes orígenes, pero los parientes más cercanos del grupo que yo estudio son las amibas comunes y corrientes que todo el mundo tiene en el tracto digestivo, todo el mundo aquí en México, ¿no? Entonces, básicamente ese es el grupo de organismos con el que yo trabajo. Arturo, en general sabemos que en la Estación Científica de La Malinche también has realizado varios estudios. Principalmente es como un bosque templado. ¿Sí? ¿Qué tipo de mixomicetos encontramos ahí? Bueno, nosotros hemos estado trabajando con los mixomicetos de La Malinche desde hace muchos años, ¿no? Prácticamente desde que yo llegué a la Universidad Autónoma de Tlaxcala nos hemos dedicado al estudio de la diversidad de estos organismos en diversos puntos del estado de Tlaxcala, pero por ser La Malinche una de las mejores áreas de vegetación, de las más conservadas, de las más grandes, y particularmente en lo que se llama el bosque de Oyamel o bosque de Aries religiosa, con algunas estudiantes en un principio y luego colegas, nos dedicamos a ver qué había ahí. Como bien sabes, México es un país particularmente diverso en plantas, en animales y en muchos otros grupos de organismos. Pues en el caso de los mixomicetos no ha sido la excepción. Actualmente, con lo que conocemos de mixomicetos en el país, es el país de toda Latinoamérica en donde se conoce el mayor número de mixomicetos. Se conocen aproximadamente 360 especies en todo el país, y a pesar de que hay países en Latinoamérica más grandes como Brasil o como Argentina, pues en México hay mucho mayor número de especies. ¿A qué se debe esto? Pues a la situación geográfica tan particular que tiene México, ¿no? Estamos en medio de dos grandes regiones biogeográficas. En México existen tipos de vegetación
tropicales que vienen del sur y tipos de vegetación templados como los que hay en la Malinche, que vienen del norte, ¿no? del norte del continente. Bueno, ¿qué hemos encontrado en la Malinche? Pues en la Malinche hemos encontrado una de las riquezas más elevadas de este grupo de organismos, no en Latinoamérica, sino en todo el mundo. ¿Sí? Se conocen en este momento un poco más de 160 especies de esos organismos. Es decir, más del 50% de las especies que se conocen para México se conocen de la Malinche. ¿Cuál es la razón de esta extraordinaria riqueza? Y he de decir que debe de haber muchas más, porque nosotros hemos hecho estudios intensivos en el bosque de Oyamel, hemos trabajado un poco los bosques de pino y mucho menos los encinares. Seguramente cuando nos decidamos a trabajar más intensivamente estos otros tipos de vegetación de la Malinche, pues vamos a incrementar el número de especies que hay ahí. Bueno, en la Malinche, seguramente por su ubicación, llegan algunas de las especies de ambientes fríos del norte, y de hecho algunas de las especies de esos ambientes, la distribución conocida más sureña, pues la tenemos en la Malinche, ¿no? Pero también algunas especies de afinidades tropicales se nos suben a la Malinche por alguna razón. No son especies particularmente abundantes, pero ahí las encontramos, ¿no? Entonces, nosotros con estos muestreos que hicimos, o que hemos hecho a lo largo de la Malinche, pues nos hemos dado cuenta de esta gran riqueza de especies en estos ambientes, ¿no? A veces hay microambientes que no hemos explorado, ¿no? Y entonces decimos, aquí los macollos de las gramíneas no los hemos visto, pues vamos a ver qué hay, ¿sí? Y entonces aparecen especies adicionales que no se habían encontrado. Un colega de Costa Rica que se llama Carlos Rojas y que hizo su tesis doctoral en la Universidad de Arkansas, pues tuvo inquietud de saber qué estaba pasando con las zonas montañosas del Neotrópico, particularmente las que tenían afinidades con la vegetación de Estados Unidos, ¿no? Y él hizo un muestreo también muy intensivo, sistemático, comparando el este de Estados Unidos, que era una de las zonas que se consideraban como uno de los hotspots de lixonicetos, la Malinche y el Cofre de Perote, la Sierra de los Cuchumatanes en Guatemala y unas montañas en Costa Rica. Y hizo un estudio comparativo y volvió a encontrar lo que ya habíamos encontrado nosotros en el campo, ¿no? La riqueza en el este de Estados Unidos, con un estudio sistemático, ¿no? Todo controlado, todo bajo las mismas condiciones. El este de Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica. ¿Sí? Entonces, realmente él ha confirmado con este trabajo que se hizo en colaboración obviamente con nosotros en la Malinche y en el Cofre de Perote, pues que la Malinche es uno de las zonas más ricas en este grupo de organismos. Generalmente cuando los biólogos van a estudiar algún tipo de organismo, bueno, obviamente porque somos seres humanos,
tenemos mayor afinidad con algún otro tipo de animal y muchos se inclinan por estudiar esto, ¿no? Muchos jóvenes se quieren estudiar los mamíferos marinos, no sé, los lobos, las aves, algún otro grupo, ¿no? de animal. En el caso particular de los mixomicetos que llaman la atención porque a veces se mueven, pues me imagino que habrá algunas personas que se interesan. Pero desde la perspectiva de un biólogo, ¿qué implica trabajar con estos organismos? ¿A qué te has enfrentado tú cuando dices, tengo que colectarlo, tengo que cultivarlo? Sí, pues en realidad a mucha diversión. O sea, es un grupo fascinante porque particularmente, aunque es un mundo submicroscópico, tienen formas y colores impensables, ¿no? Muy artísticas muchas de ellas. En cuanto los empiezas a conocer, te empiezas a enamorar de ellos, ¿sí? Este ciclo de vida complejo, ¿sí? En donde la estructura reproductora produce esporas, ¿no? Esas esporas germinan y dan lugar a células ameboides. Esas células ameboides se multiplican y van consumiendo bacterias y otros microorganismos que encuentran por ahí, pero de repente estas células actúan como gametos, se fusionan y empiezan a crecer para formar una estructura que a veces podemos ver nosotros a simple vista, una masa mucilaginosa reticulada, que es una célula gigante con millones de núcleos. Y bueno, nosotros podemos percibir que se mueve si la vemos en este momento, y dentro de unas horas después vemos que ya no está ahí, ya se movió. Pero si nosotros la observamos al microscopio, incluso podemos ver cómo a través de las estructuras reticulares que forman los filamentos de la red, tú puedes ver el movimiento del citoplasma, porque es bastante rápido, sí. Sí, de hecho, pero aquí ya es más grande. Sí, es una amiba gigante, ¿sí? No sé si recuerdas aquella película de La Mancha Voraz, que llegó en un meteorito del espacio exterior, ¿no? Y que se produjo una gran amiba que iba comiéndose todo lo que había a su paso. Bueno, pues eso es un mixomiceto, eso es un mixomiceto que, claro, en una dimensión mucho mayor de la que puede alcanzar, pero es realmente lo que hace un mixomiceto, es una masa amorfa que va recorriendo el sustrato sobre el que vive, la hojarasca, la madera, el estiércol de los herbívoros, las cortezas de los árboles, y va consumiendo los microorganismos que ahí están proliferando, ¿sí? Cuando las condiciones de alimento o de humedad cambian, empieza a sufrir un proceso de transformación para dar origen nuevamente a las estructuras reproductoras, que son inmóviles. Y entonces ya el ciclo de vida per se, pues es fascinante, ¿no? Es una cosa extraordinaria, ¿no? Que cuando tú lo tienes en cultivo lo puedes ver y lo puedes percibir y puedes seguir el movimiento de las corrientes del citoplasma y puedes ver cómo va cambiando de lugar y cómo de repente empieza a formar las estructuras reproductoras y cómo van madurando y finalmente ya libera las esporas. O sea, todo eso lo puedes ver ya en el cultivo, ¿no? Entonces ya eso es bastante llamativo, ¿no? Claro, no son organismos tan populares como las aves o los mamíferos o los reptiles o las mismas plantas o los hongos macroscópicos, porque
pues necesitamos tener cierto entrenamiento para saber dónde están y encontrarlos, ¿no? Nosotros trabajamos al ras del suelo prácticamente, ¿no? Entonces tenemos que estar explorando, ¿no? La hojarasca, ¿sí? o viendo por los troncos por debajo de la madera para encontrarlos en el campo, ¿no? Hay especies que son de dimensiones grandes y las podemos ver con relativa facilidad. De hecho, en México, que es un país que nos comemos todo, pues hay 2 especies en donde hay datos de comestibilidad por las comunidades humanas, ¿no? Una de ellas le llaman hongo de palo, se lo comen aquí en la Malinche. Otra, esa misma especie en la zona purépecha, también la recolecta la gente y también la consume. Y la otra, que se llama caca de luna, la consumen en el cofereperote. Entonces, si tú lo ves, ¿cómo se come eso? Bueno, es durante el proceso de maduración de las estructuras reproductoras, se empieza a congregar esa masa de protoplasma, ¿sí? Y empieza a formar una especie como de merengue de pastel, ¿sí? Que puede alcanzar una dimensión de 10, 15 o 20 centímetros de diámetro en esas especies. La gente lo ve, lo toma en ese estado y lo lleva para consumirlo, ¿no? La receta, ¿sí? Hacen un omelette de mixomiceto, lo revuelven generalmente con huevo, lo comen en tacos, y no sé si las 2 especies tengan sabor parecido, pero al menos la que se consume en la Malinche, que es la que he tenido la fortuna de probar, pues tiene un sabor como de cáscara de aguacate criollo, no sé, que es un sabor muy, muy especial, ¿no? Entonces, pues seguramente por eso la gente aprecia este organismo, ¿no? En el laboratorio, ¿qué tipo de estructuras, o sea, qué tipo de microscopio es el que comúnmente utilizas para poder observarlas? Con tener un microscopio estereoscópico y un microscopio de campo claro, un microscopio normal de luz, nosotros podemos hacer el estudio de los organismos, ¿no? Claro, con eso podemos iniciar ya un estudio básico. En México no es común, en Estados Unidos tampoco, que haya gente amateur dedicada al estudio de estos organismos, pero en Europa hay mucha gente que sí le gusta y hay cursos y reuniones, etcétera, etcétera, y basta con que tengan un equipo, un microscopio estereoscópico y un microscopio de campo claro de mediana calidad para poder empezar su estudio. Nosotros ya cuando los abordamos en un aspecto pues, más sistemático, más técnico, pues obviamente necesitamos ya un equipo de mejor resolución, a lo mejor con una cámara adaptada para documentar las estructuras que vamos observando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad pues el estudio básico se puede iniciar con microscopios muy básicos. Pues Arturo, muchísimas gracias. Si alguien estuviera interesado en este tipo de organismos, ¿dónde te puede encontrar? ¿Cómo te puede encontrar? Bueno, podría mandarme un correo electrónico. Buscarte en internet, ¿no? En la Universidad de Tlaxcala. Sí, básicamente a través de la página de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Hay una página que también se puede consultar en
internet, de una serie de proyectos que hemos desarrollado con el Jardín Botánico de Madrid. La página se llama Mixotropic y entonces ahí está también pues la información de dónde me encuentro. Directamente pues mi correo electrónico es arturomixo@hotmail, un poco de formación profesional.